Muy buenas tardes con todas y todos, apreciada comunidad del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris. Sean ustedes bienvenidos a esta segunda jornada del Diploma Internacional en Derecho Penal y Procesal Penal. En esta ocasión nos acompañarán los profesores Estefanía Osorio de Colombia y Sebastián Cornejo de Ecuador, a quienes los presentará nuestro moderador del evento, el doctor Fernando Busñay. A continuación, quiero nada más compartirles mi pantalla a efectos de recordarles que ustedes pueden observar el diploma, tal como lo habíamos indicado en la charla informativa, accediendo en primer lugar aquí en el buscador a latin-juris.blogspot.com y también una vez que hayan accedido, pues dan clic en la parte izquierda en donde consta toda la información relacionada con el programa. Encontrarán el formulario de inscripción, el video de la charla informativa, y fíjense que ya están los contenidos, ¿no? Conforme se va desarrollando el programa, se va registrando en esta página todo lo relacionado con los contenidos que se van desarrollando, ¿ok? Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí dice jornada 1, registro de asistencia. Si es que quizás les quedó pendiente el registro de asistencia, al darle clic a estas palabras, entonces les aparecerá el registro respectivo. Asimismo, aparece un botón para lecturas complementarias, que son lecturas sugeridas por la organización y en determinados casos, lecturas sugeridas por los profesores, ¿ok? Entonces, aparecerán los temas abordados por cada uno de los profesores, el video de la clase respectiva y la pregunta relacionada con la clase que antecede, es decir, con el video que antecede. De tal manera que estas preguntas son las que pasarán a integrar el banco de preguntas para la evaluación final. Debo recordarles asimismo que no es necesario que ustedes envíen las respuestas a estas preguntas a la organización, puesto que ustedes, conforme se desarrolle el programa, irán recopilando estas preguntas, irán obteniendo las respuestas respectivas que están en la clase correspondiente y de esta manera tendrán ya un banco definitivo de preguntas. Vean ustedes que aquí está la segunda clase y la pregunta relacionada con esa jornada. Asimismo, ya está el registro de asistencia para el día de hoy y los materiales de lectura complementarios para las clases que nos corresponden. Una vez que hayamos finalizado esta sesión, el día de mañana nuestro equipo se encargará de individualizar cada una de las conferencias y asimismo registrará el video de la clase y las preguntas correspondientes. Esta es la lógica que se va a manejar a lo largo del desarrollo del programa, de tal manera que ustedes entonces puedan revisarla en cualquier momento, ajustándose quizás a sus propios horarios, para que a partir de esto entonces tengan esa posibilidad de poder revisar las clases en cualquier momento, puedan actualizar, ponerse al día en aquello que les haya quedado dudas o desde luego, inclusive ya cuando haya finalizado el programa, todos estos videos, todas estas clases, estos materiales permanecerán habilitados para que los puedan revisar a perpetuidad en cualquier momento. Ok, entonces sin más, a continuación voy a cederle el uso de la palabra a Fernando Busñay, quien es pues nuestro colega que está participando en calidad de moderador de estas actividades académicas. Bien, muy buenas tardes con todos ustedes, con todos y todas las participantes. Bienvenidos a la segunda jornada del Diploma en Derecho Procesal Penal y Penal. A continuación, voy a hacer la breve presentación de la doctora Estefanía Osorio, quien nos acompaña desde Colombia. Voy a compartirles la pantalla. Muy bien. La doctora Estefanía Osorio es abogada penalista, es docente universitaria y miembro fundador del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. La doctora, el tema que tratará esta tarde es la culpabilidad. Le cedo el uso de la
de la palabra, doctora, para que pueda iniciar con su ponencia. Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes para todos y todas. La verdad, pues es un honor poder compartir acá con todos ustedes esta ponencia. Si bien la estructura de la teoría del delito es tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, pero por cuestiones de agenda mía, tocó, digamos, tratar de acomodarla, primero la culpabilidad, pero el orden es tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, ¿no? En este edificio o en esta estructura de la teoría del delito, en nuestra región, y es el dique de contención del poder punitivo. Y como les decía, en esos segmentos me corresponde a mí el elemento específico de la noción dogmática del delito, que es la culpabilidad, que es el último, ¿no? Pero valga la aclaración, primero va la antijuridicidad y luego la culpabilidad, pero bueno, por cuestiones de agenda. La culpabilidad, que aquí asimilada a la idea de esa responsabilidad penal. Pero, ¿cómo así? ¿Por qué esa parte de responsabilidad penal? El maestro Zaffaroni, conocidos por todos y amados por muchos, señala que esta culpabilidad, este último estadio de la teoría del delito, consiste en un juicio que permite vincular de una forma personalizada el injusto a su autor. Y es así pues que opera como el principal indicador que desde toda esta estructura de la teoría del delito condiciona el paso y la magnitud del poder punitivo, que se puede ejercer sobre este, es decir, si puede reprochársele el injusto al autor y por ende si puede imponerse una pena y hasta qué medida y según el grado de ese reproche. Si bien la conducta es típica, ya pasó esa primera estructura, antijurídica, lesionó algún bien o no, y en el momento en que llega a la culpabilidad, si se puede reprochar el injusto de esa persona transgresora de la norma penal y por ende se le puede imponer una pena y hasta qué medida según el grado de ese reproche. La mera magnitud del injusto, lo grande que pueda ser, no sirve para orientar el monto de la pena. Pues eso, digamos que supondría ilegítimamente que todos los humanos pueden ser iguales o no. Entre el injusto y la pena es necesario un puente personalizado individual. Es necesario hacer ese puente, ¿no? Para cada ser humano. Debido a que hay que indicar un desvalor capaz de que se vea reflejado en la pena. La construcción de ese puente es una necesidad pura y exclusiva del derecho penal. Por lo tanto, se trata de un concepto en que no pueda ayudarse con nada proveniente de otras ramas del derecho. Es propio de nosotros. Y esto da lugar a que se haya intentado las más disímiles construcciones de este puente entre el injusto y la pena. Ustedes saben que muchas veces no hay una univocidad de criterios. Lo que vamos a intentar desarrollar en estos minutos, en este discurso, corresponde a una culpabilidad de acto, lo que haga ese ser humano al parecer transgresor de la norma penal, que es la única compatible con esa antropología constitucional e internacional. Todos sabemos que la gran mayoría de nuestras codificaciones en Latinoamérica son antropocéntricas, ¿no? El puente que vamos a intentar hacer entre el injusto y la persona es ese reproche. El reproche que se le va a hacer a ese ser humano
con capacidades de ¿qué? Porque no a todo el mundo, con capacidades de autodeterminarse. Que esa persona sea consciente y capaz de distinguir, entre lo bueno y lo malo. Aquí, por lo tanto, este principio, o empezamos a hablar de que en este principio de nadie puede atribuírsele con un injusto si no ha sido resultado de su libre determinación. Y que no puede hacerlo en medida de que supere su ámbito de autodeterminación con un mínimo de requisito de racionalidad. Por eso, esta cuestión no se vincula al concepto idealista o romántico que todos hemos instituido del libre albedrío, que es una ficción según la cual todos los humanos somos igualmente libres. En tal caso, la culpabilidad resultaría entonces innecesaria, porque para ser todos igualmente libres en cualquier circunstancia, pues sería necesario que fuésemos iguales e inmutables. Pero precisamente por tener diferentes ámbitos de autodeterminación, es necesario precisar cuál fue, ¿no? Y en qué momento tuvo la persona en el momento de realizar ese acto. En concreto, teniendo en cuenta las condiciones personales, las modificaciones que sufría en ese momento, las circunstancias que se hallaban en concreto. A la persona, a ese ser humano que transgrede, se le reprocha lo que ha hecho, ¿no? Un injusto, y no lo que es, su personalidad, o su carácter, o su forma de ser. Porque, como lo dije en un inicio, la regla básica de nuestro derecho penal presupone una antropología jurídica, el concepto jurídico de persona. Entonces, conforme al cual el Estado solo puede reprochar lo que se hace, dado que el derecho penal, como lo concebimos, es el de acto, no de autor. No le pueden reprochar porque se viste de esa manera, porque tiene esta religión, porque tiene esta inclinación sexual. No, lo que hace. Por eso esas formas éticas tradicionales de Santo Tomás de Aquino, Aristóteles, el Estado parece entender que en razón de la presencia de ese injusto, el sujeto activo adquiere una deuda con la sociedad, que esta le cobra con la pena. Yo transgredo, pues venga, señor, usted tiene una deuda con la comunidad y se le cobra con una pena. La palabra, esta deuda, culpabilidad, viene de Schuld en alemán. Schuld, me disculpará mi alemán que es tenaz. Pero en castellano, y de conformidad a todos ese yugo ibérico tan arraigado, la palabra deuda tenía un sentido con el pecado. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? O mi culpa por mi gran culpa. Acá en Colombia es muy tradicional eso. Conforme esta forma ética, el derecho penal constituye la idea de culpabilidad. Y se formula ese juicio de reproche personalizado a esa persona transgresora de la norma. Ya que en razón de que en las circunstancias concretas en que actuó, tuvo cierto espacio de decisión que le posibilitara actuar de una manera diferente. Él tenía ese raciocinio, hombre, es que me comporté de esa forma, pero él tuvo la oportunidad de comportarse de otra forma. Entonces, la circunstancia concreta cómo actúa. Y en este juicio se toma en cuenta, pero la personalidad del sujeto activo, pero no para reprochársela. Porque es que aquí no le vamos a reprochar su inclinación sexual, ni le vamos a reprochar su religión, ni le vamos a reprochar sus circunstancias de vida, sino como un elemento a tener en cuenta para determinar su ámbito concreto de autodeterminación. Aquí se mira la personalidad para ver cómo se comportó en esa zona del injusto. Hay que mirar si este sujeto activo es tímido,
extrovertido, valiente, introvertido. Hay que mirar también su personalidad, pero cuidado acá, no para reprochársela, sino para tener como elemento o tener en cuenta para dimensionar su ámbito concreto de esa autodeterminación. Pero este juicio solo toma de esa parte ética su forma, de la etización del derecho penal, algo muy de Belsen, ¿no? Porque el juicio de culpabilidad, así entendido, no es meramente ético, en razón de que no se hace a cargo de esa selectividad criminalizante del poder punitivo, que en muchas ocasiones se lesiona el principio de igualdad y legitima un ejercicio de poder que siempre recae eminentemente, desafortunadamente, sobre los más vulnerables. Esa medida de ámbito de autodeterminación que se empieza a catalogar los posibles conductas de la gente en el momento de acción no es indiferente. A nadie se le puede reprochar nada más allá de lo que ha hecho en circunstancias del caso y era exigible que hiciese o no hiciese, de conformidad si fue una actuación de acción o de omisión. Por eso, el maestro Zaffaroni hace algo importante en sus obras y que la última que se llama Lineamientos y enmarca algo y hace un giro importante para entender todos estos presupuestos. Él habla de la culpabilidad por vulnerabilidad. Dentro de ese marco señalado por la culpabilidad de acto pura, es importante contraponer esto, la culpabilidad por vulnerabilidad. Repito, nosotros habíamos hablado de que era lo que yo hacía, sí. La culpabilidad me reprochan de conformidad a lo que yo hago, pero no podemos dejar de lado una culpabilidad por vulnerabilidad selectiva. Y desde ese momento, de la base de que a nadie se le puede reprochar, como les venía diciendo, sus creencias, el sexo, no se le puede reprochar eso, su estatus social. A nadie se le puede reprochar su estatus social. Y desafortunadamente acá en Colombia tenemos un par de sentencias muy polémicas en donde se ha reprochado eso y donde la vertiente ha sido eso. Y ese estado de vulnerabilidad al poder punitivo de que se derivan incluso el grado de instrucción que tiene la persona, la clase social que tiene ese ciudadano, dónde vive, los estereotipos que se crearon a raíz de él. Y el poder punitivo presenta distintos grados de peligrosidad para los habitantes, y lo cual recae con preferencia sobre detractores, opositores, políticos y los sectores más desfavorecidos de toda sociedad. Y dentro de estos se ensaña en particular con los portadores de ciertos estereotipos. ¿Me siguen? Porque de conformidad a eso y empiezan, y desafortunadamente la prensa juega un papel importante aquí porque le crea ese estereotipo a esa persona. No, es que esa persona es de esta manera, es revolucionaria, lo que pasó en Colombia aquí con estas protestas, y le creaban un estereotipo a las personas, a los ciudadanos. Es decir, que la vulnerabilidad frente a la peligrosidad del poder punitivo está en relación con el grado de injusticia social. Y entonces es que no recae sobre todos los pertenecientes a esta categoría, ni siquiera sobre todos los portadores de ese estereotipo. Solo recaen algunos pocos. Es decir, no todo estereotipado es atrapado por el poder punitivo. No, incluso el poder punitivo en estas ocasiones es selectivo. Por lo tanto, toda persona estereotipada, ¿en cómo lo pueden? No, es un delincuente peligroso de mala vida. Y así lo encasillan.
y siempre algo debe de hacer, porque el poder punitivo, la selección que pone, puesto que es evidente que no basta con ser portador de ese estereotipo que se le da. Es un delincuente de toda la vida, peligroso, de mala vida, lo que se puedan imaginar. Digamos que a lo contrapuesto de todos estos estereotipos, de conformidad a la criminalidad que nosotros tenemos en Latinoamérica, ¿no? Permiso. Cuando excepcionalmente alguien para quien esa peligrosidad del sistema penal es mínima. ¿Y cómo así mínima? Hombre, debido a su alto estatus social. Porque es que siempre la criminalidad, ¿dónde va a radicar? Y el poder punitivo hace su persecución a los estatus bajos sociedad. Pero hay momentos cuando excepcionalmente esa peligrosidad del sistema penal es mínima debido a ese alto estatus social. Y lo puede seleccionar el poder punitivo. Y por lo general, esa persona debe hacer un enorme esfuerzo para llegar a esa situación. Puede ser un banquero, famoso, reconocido, estafador, o un genocida. Y aquí podemos pensar en el caso de un genocida que el poder punitivo no es selectivo, pero eso tampoco es del todo correcto, del todo acertado. Por regla general, un genocidio no lo cometen solo sus autores materiales y ni siquiera únicamente quienes imparten las órdenes, sino que existe detrás de eso un gobierno con todos sus partícipes. Pero la historia enseña que cuando se llega a habilitar ese ejercicio del poder punitivo sobre estos transgresores de la ley penal, este se limita a caer sobre la cabeza más visible, al que de verdad se ha esforzado para que el poder punitivo lo atrape. Y no selecciona a los otros que concurrieron en el hecho. Algunos cómplices, determinadores o instigadores, dependiendo cómo lo llamen en cada región. Algunos coautores. Del estado a esa situación vulnerable, ese grado de peligrosidad del poder punitivo en concreto. Y si bien un estado de vulnerabilidad que corresponde a ese estatus social de la persona, también requiere un esfuerzo personal de este, puede ser pequeño o grande según el caso, para alcanzar esa situación concreta de vulnerabilidad. Para que el poder punitivo lo seleccione, o sea, debe ser algo estrepitoso, perdón, que para que el poder punitivo lo seleccione. En países como de nosotros es bastante llamativo los actos de corrupción, ¿no? Y hay que tener en cuenta que no es posible reprochar el estatus social y lo único que puede reprochársela a la persona sin sobrepasar nunca el máximo señalado por la culpabilidad de ese acto es el esfuerzo personal. Que a partir, ¿no? Que a partir de ese estado vulnerable, esta haya realizado para alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad. Ya vimos toda esa parte, ¿no? De culpabilidad por vulnerabilidad y si pueden ver, ese puente es preciso para señalar cómo le vamos a reprochar a cada ser humano que llega y es sujeto pasivo del derecho penal. Pero también es importante mirar la exigencia de comprensión de la criminalidad. La exculpación puede obedecer, ¿no? Entonces, hay unas vertientes. Que no le sea exigible a ese sujeto activo la comprensión de la criminalidad del injusto. O bien, que si le es exigible y aún con comprensión de esta, haya actuado en una forma de situación extrema. Le es exigible que comprenda la criminalidad, que no le sea, perdón, exigible esa comprensión de criminalidad del injusto, pero que aún siéndole exigible, o sea, que la persona comprenda que está ante una situación de injusto, haya actuado en una situación de extrema conflictividad.
y que no se le haga exigible la realización de una conducta lícita o menos lesiva. Dice el maestro Zaffaroni, ahí les voy a pasar el texto para que amplíen la lectura, es muy importante como él lo analiza. Conocer no es lo mismo que comprender. Además, lo que se debe exigir no es únicamente la posibilidad de ese mero conocimiento, sino también, hombre, conoce, pero lo comprende. Yo conozco, pero comprendo en qué situación estoy. Y los valores no bastan con conocerlos, sino que debe ser posible comprender. Entonces, nuestra antropología o nuestra cultura nos enseña que hay muchísimos valores diferentes a los nuestros. A través de ella conocemos un sinnúmero de situaciones, pero no los comprendemos, porque comprender significa ¿qué? Hacerlos parte de nuestro ser, hacerlos parte de nuestro entendimiento, internalizarlos, ¿no? En nuestro ser, en nuestra psicología. Y ese conocimiento que puede presuponer la comprensión, es claro que la comprensión supone el conocimiento. Quien no conoce un desvalor no puede comprenderlo. Hombre, sí, el conocimiento de la prohibición típica y antijurídica que se exige como presupuesto de la comprensión. Y que en el caso de esos elementos normativos para el dolo, ¿no? No es el técnico jurídico, sino ese conocimiento paralelo con la esfera del profano. Por ejemplo, en Colombia, nosotros tenemos el artículo 33 del Código Penal y se habla de la capacidad de comprender la ilicitud del acto y la capacidad de autodeterminarse de acuerdo con esa comprensión. Por lo que si nos faltan esos elementos o cualquiera de ellos o ambos, no se puede emitir en contra del sujeto activo ningún reproche. La ilicitud del acto y la capacidad de autodeterminación. Por eso es culpable quien tiene la posibilidad de comprender lo que me exige la norma, de conducirse o motivarse de acuerdo con lo que ahí está establecido. ¿Me siguen? Pero a su vez, y tratando, pues, ya que el tiempo es corto y de pronto hay preguntas, toda esta estructura y esta parte de la culpabilidad como última categoría del delito tiene un aspecto negativo o una cara negativa o la contracara, por decirlo de alguna manera. Todos sabemos que la imputabilidad es la capacidad psíquica de culpabilidad, o sea que la capacidad psíquica que se le exige a una persona para imputarle su injusto. La persona sabe lo que estaba haciendo, entonces es imputable, tiene la capacidad de comprensión, ¿no? Lo que hablamos hace un momento, tiene la capacidad de entender lo que está diciendo. Pero ese aspecto negativo de la culpabilidad está la inimputabilidad. Una incapacidad de comprensión de ese injusto, de que yo estoy en una situación de criminalidad y una incapacidad de adaptar la conducta a esa comprensión. Y en el momento de la conducta, ¿no? Hubiese padecido una grave perturbación de conciencia, de grado tal que le impide comprender que está ante la criminalidad del hecho. La conciencia es una función sintetizadora que integra con todo el complejo sensorial e nos indica la ubicación en el mundo, en qué espacio estoy. Por ejemplo, estoy en Armenia, Quindío, acá son las 6:30 de la tarde. Yo comprendo todo eso en el tiempo, en el espacio, ¿no? La conciencia no se parcializa, sino que toda ella, como función de síntesis, está o no está perturbada.
eso tiene que quedar muy enraizado, ¿no? En nosotros. Debo tener conciencia, si no, no es viable. Por eso el esfuerzo o lo que debe valorar el juzgador exigible, o sea, lo que se le dice es exigible para comprender la criminalidad del injusto, el juez debe medirlo. Y no el perito, psiquiatra o psicólogo, que él solo provee los elementos para determinar si hay un reproche o no, si se puede dar ese reproche o no. Pero quien tiene la batuta es el juzgador. Y la culpabilidad es una cuestión exclusivamente jurídica y no psiquiatra ni psicológica. Ya que esas disciplinas le dan una guía al juez, lo ilustran. Señor juez, esta persona tiene estos parámetros y ya es el juez el que determina. Quien valora el grado de esfuerzo y su exigibilidad o su inexigibilidad debe ser siempre el juzgador. Y cuando un perito le informa al juez que el procesado padece, qué sé yo, de una psicosis y que le altera una parte del cerebro y sufre alucinaciones o ilusiones, ante semejantes hechos es el juez quien declara que no se le podía exigir jurídicamente la comprensión que estaba ante la ilicitud penalmente relevante del injusto. No puede reprocharse esa conducta al sujeto activo. Y la insuficiencia de las facultades se presentan en cualquiera de ellas, y no solo la inteligencia, no alcanza un nivel que permite conectarse con la realidad en la forma en que hacemos en la interacción social las demás personas. Es importante que esa insuficiencia, ¿no?, suprima por completo la conciencia. Y no se daría un caso de inimputabilidad, de incapacidad, de culpabilidad, sino la ausencia de esa conducta. Un particular caso de insuficiencia de esas facultades es que corresponde a lo que se le denomina psicopatía, un concepto que lo han discutido, incluso puesto en duda la psiquiatría. Y debe admitirse que se trata de personas que conocen los valores, pero que debido a esa atrofia que tienen en la esfera afectiva, carecen de la capacidad de comprenderlo, ¿no? Y hay trastornos también mentales transitorios, que para nada son patologías y todos los humanos pasan o pueden pasar por situaciones de insuficiencia o de alteración de la conciencia. Estados crepusculares de sueño, privación prolongada de sueño, agotamiento, un miedo patológico, las fobias, por ejemplo. Otro aspecto u otra cara negativa de la culpabilidad es el error de prohibición. Y hay que tener en cuenta la diferencia, ¿no? Porque yo sé que ayer vieron el error de tipo y hay que hacer esa diferenciación entre el error de tipo y el error de prohibición. Ya que el error de prohibición o este último, error de tipo es diferente a error de prohibición, y este último no afecta al dolo, que está firmado en el injusto. Y su efecto es eliminar la culpabilidad. Si es invencible o inevitable, y si es evitable, se disminuye. Y se debe tener claro o en cuenta que la culpabilidad basta con ese conocimiento potencial. Y no solo se requiere que el conocimiento sea efectivo y menos aún actual, como el exigido pues para el dolo. Y ese error de prohibición vencible es una condición que se debe valorar en relación con la persona concreta y las circunstancias del hecho. No hay posibilidad de decir a una norma general ni a una norma estándar medio de la población. Y es lógico que no basta con que alguien
alegue desconocer la prohibición, sino que su alegación debe ser verosímil, creíble, según las circunstancias particulares y de naturaleza de prohibición de que se trate. ¿No? Ese error vencible de prohibición, cuando el error de prohibición es vencible, o sea que con una debida diligencia se hubiese podido evitar, si yo hubiese puesto un poco de atención, su efecto solo será atenuar el reproche de culpabilidad, a diferencia del error de tipo. Me imagino que lo tocaron un poquito ayer, que cuando es vencible, abre la posibilidad de la tipicidad culposa. Aquí lo atenúa, allá desaparece el dolo y se abre la posibilidad de la tipicidad culposa. Los errores tienen unas divisiones. Error de conocimiento, que no tiene comprensión por la falta de ese conocimiento. Error directo de conocimiento, que el sujeto activo no sabe que existe la norma prohibitiva y por ende supone que su conducta es lícita. Cree que actúa en cumplimiento de un deber jurídico o puede creer que la lesión del bien jurídico es insignificante. ¿Cómo es insignificante? Hombre, yo creo que este lapicero, pues, no sé cómo le dirán en sus países, acá en Colombia le decimos lapicero, es de plástico. Y vamos a ver que este lapicero es de oro blanco. Yo creo que la lesión al bien jurídico es insignificante. Me voy a llevar ese lapicero, ¿no? Está bonito, es de plástico, eso no debe valer acá en Colombia unos 2.000 pesos, menos de $1. Pero vamos a ver que el lapicero es de oro. Creer también que la norma no existe. O creer que la norma no tiene esa característica de prohibitiva, que aquí no se prohíbe la conducta que estoy cometiendo. Retroalimento. Entonces esos errores directos de conocimiento, cree que actúa en un cumplimiento de un deber jurídico, cree que lesiona un bien jurídico insignificante, o cree que la norma ya no existe, o cree que la norma no tiene esa característica prohibitiva. Los errores indirectos de conocimiento tienen lugar cuando la gente cree que actúa amparado por una causa de justificación o que es lícito lo que está haciendo también. Error iuris. Mando a arreglar mi vehículo y nunca lo voy a buscar y el mecánico cree que se puede quedar con él en retribución de pago, ¿no? Es que ella nunca vino por el carro o automóvil, entonces yo me quedo con él. Pero también existe un error indirecto de conocimiento, cuando la persona cree que se halla en una situación de justificación, necesidad o lo que se conoce como la legítima defensa putativa, ¿no? Que da lugar a esa justificación. Alguien cree que está siendo asaltado en la noche, vamos a ver que era un amigo que le juega una broma. O hay un caso trágico, como todo en derecho penal, empieza como una historia romántica, pero termina en tragedia. La señorita tiene un admirador y el admirador debajo de su chaqueta se dirige a ella y mantiene así con la chaqueta. Ella cree que la va a atacar, desenfunda un arma y le dispara y vamos a ver que él tenía era una flor para entregársela y cortejarla. O las bromas usuales que uno va caminando en una calle oscura, el amigo de uno lo ve y le intenta agarrar por atrás, él se voltea y lo agrede creyendo que se está defendiendo, lo que se conoce como esa defensa, esa legítima defensa putativa. Pueden existir esos errores indirectos. También el error de comprensión, son errores de comprensión los que no afectan el conocimiento, sino que impiden la comprensión o la introyección de la antijuridicidad penalmente relevante. Y se trata de errores fuertemente condicionados por razones culturales, subculturales, y no cualquier conciencia disidente que da lugar a esa relevancia. Y para ir finalizando y dar espacio por si tienen
alguna duda, una de las otras categorías o aspectos negativos de la culpabilidad está el estado de necesidad exculpante. Y a mí me gusta mucho hablar sobre esto, y esta construcción tiene una larga tradición que se remonta incluso al famoso caso académico de la tabla de Carneades. Eso fue antes de Cristo, algo viejísimo, y que siempre se compara con el Titanic, ¿no? Que le decían Rose, ahí cabían los dos, pero esta construcción no se la inventaron en el Titanic. La construcción viene incluso de la antigua Roma, que ilustra que el hundimiento de un barco en el que se salvan solo dos personas y una de ellas se ve obligada a matar a otra para aferrarse al único tablón que había y que le permitía sobrevivir y llegar a tierra. También hay otro caso conocido en Inglaterra cuando dos náufragos se salvaron la vida matando al tercero que iba en la lancha para comérselo. Consumieron su carne. Entonces, corresponde por regla general, ¿no? Aunque no siempre, a un injusto menor, pues en esa situación, aunque sea causa un mal igual o superior al que se evita, siempre en alguna medida se salva un bien. Siempre se salva un bien. Si puede afectarse un bien mayor en el que se salva, alguien priva de la vida a otro para evitar quedarse ciego, por ejemplo. De todas formas, se salva un bien. Y ese grado de exigibilidad, por ende de culpabilidad del reproche, siempre está en relación con el contenido injusto del hecho. Lo que explica que no se produzca en el caso de bomberos, policías, militares, que exista el deber de soportar cierto grado de riesgo y que nunca puede llegar a la casi certeza de la muerte o lesiones graves. Ese mal grave, si bien el mal es inminente, proveniente de una acción humana o de la naturaleza y puede referirse a cualquier bien jurídico, la exigencia de que se trate un mal grave, ¿no? Como tal. Cabe señalar, y para finalizar este discurso, que el mal que se evita no necesariamente debe recaer sobre el autor, sino que también puede amenazar a una tercera persona estrechamente vinculada con este, como se demuestra la exculpación expresa consagrada para el encubrimiento de parientes o allegados. Yo les agradezco. Esto fue un discurso express de culpabilidad. Obviamente es una categoría dogmática que requiere un estudio a profundidad y yo les estaré enviando de manera muy humilde varios tratados de los cuales pueden suplir todas las cosas que acá se hablaron y que se discutieron. Muchísimas gracias y mis agradecimientos eternos a Damián y a su equipo por la invitación y a todos ustedes por escuchar estas palabras. Bien, muchísimas gracias, estimada doctora Estefanía, por tan excelente ponencia. Vamos a dar lugar a las preguntas, así que los participantes que se encuentren acá en la sala de Zoom pueden levantar su mano para realizar alguna pregunta que tengan a la expositora. Igual vamos a revisar las preguntas que estén en redes sociales. Doctor Gonzalo Arnulfo tiene la palabra, por favor. Sí, sí me escuchan ahí, ¿no? Ya, perdón. Es que justamente una llamada y no me deja, ni porque le colgué. Doctorita Estefanía. Estefanía, yo tengo, no sé, ¿no? Debe ser conocido a nivel internacional la situación que vivimos nosotros en la capital metropolitana, Quito, DM, Carita de Dios, Quito ancestral. Y me pareció interesante el tema del injusto y la pena, de lo que está reflejado en sí en la pena, ¿no? Y cómo se puede ayudar esto en derecho.
sobre el tema de la culpabilidad. Muy claro me ha quedado en el tema de la determinación y autodeterminación sobre lo que es la culpabilidad y que todos los seres humanos, sí, tenemos el mismo derecho, por lo tanto, ninguno somos inmunes a cometer un acto ilícito. Sin embargo, yo tengo una pregunta, ¿no? O sea, con el tema del alcalde de Quito, se ha venido acarreando un montón de conflictos y un montón de problemas, ya, porque una cosa es el conflicto y otra es el problema. Y se sigue manteniendo en la alcaldía. Nos está afectando como ciudad y también nos está afectando como funcionarios, porque tenemos una inestabilidad de autoridades de libre remoción que nos va generando conflictos a futuro. Entonces, cuando usted habla de que se reprocha al hecho y no a la personalidad de carácter de la persona, él aducía, me acuerdo, que por ser indio le están haciendo lo que le están haciendo, ¿sí? Le están atacando, no le dejan gobernar y todo. Y yo digo, en mucha gente ni se nos cruza esa parte. Yo, por ejemplo, no tengo nada que ver, nada con tipos de fobias, ni xenofobias, ni homofobias, ni nada, porque soy homosexual y lo que menos debería tener es eso, ¿no? No soy. Pero hay una razón que el alcalde anterior no le hicieron el mismo procedimiento que a este alcalde. O sea, de hecho debe haber alguna situación que se le debería entender, ¿no? Pero yo me voy con tanta evidencia, un alcalde con grillete, un hijo que evidencia tener supuestas situaciones de negociados, secretarios que se evidencia que han hecho malos procesos, que son de confianza de él. Con todo ese argumento técnico, la Corte no determina todavía si es o no culpable y no le sacan al alcalde. Sin embargo, a la pregunta que voy, de lo que usted me acaba de hablar de Serafón, y si no me equivoco, que una cosa es conocer y otra cosa es comprender. En eso estamos claritos. Yo puedo conocer, pero no comprendo y no sé cómo actuar. Entonces, en este contexto, a mí me preocupa es la aflicción que está viviendo la ciudad de Quito. Pero él amenaza en cierto modo, para mí yo le veo como una amenaza, de pronto estoy equivocado, que una vez que la Corte de su dictamen, él va a acudir a organismos internacionales. Entonces, ahí me asusta. ¿Qué pasó con los organismos internos que no ejecutaron la norma y que no vieron por el bienestar ciudadano como también por el bienestar de funcionarios? Ahí me preocupa. ¿Eso se puede hacer? Bueno, la verdad, siendo sincera, desconozco lo que pasa en Quito. Me dices Allá. que es indígena, ¿no? Que el No, alcalde... bueno, yo no le veo indígena, la verdad. Mestizo puede ser, pero indígena no es. Lo que Puede pasa ser es que mestizo. muchas veces, y ahí es donde yo hablaba de la culpabilidad por vulnerabilidad, como se crean esos estereotipos, los estereotipos solamente se fijan principalmente en personas muy débiles y el poder punitivo les cae con toda. Pero cuando ciertos, digamos, personalidades o personas de esta envergadura, llámense políticos, banqueros, se esfuerzan demasiado y transgreden o no cierta norma porque él tiene la presunción de inocencia intacta, ¿no? Desconozco, acá en Colombia, si la persona no puede, si está en un proceso, la mayoría de veces no permanece vinculada a su cargo, por lo general renuncian inmediatamente. Hablo en cuestiones de estas, me imagino que es un caso de corrupción, ¿no? Así sería. Cuando la persona se esmera suficiente y cae en las garras del poder punitivo, también lo empiezan a estereotipar, le empiezan a señalar y le empiezan a hacer esa reprochabilidad, pero por su personalidad, más no por lo que hace, que esa es la idea principal. Y en nuestra región es que a nosotros siempre nos juzguen es por la actuación. Y como el proceso está todavía vigente, la persona tiene la presunción de inocencia intacta. Intacta. Mm, Y al parecer sigue, voy a buscar, pero desconozco qué pasa en el Ecuador, con tanto lío que también tenemos acá en Colombia, pero Latinoamérica es así, ¿no? Pero me atrevería a decir por los mismos estereotipos que se han creado alrededor de los conciudadanos. hay una cuestión ahí. Inclusive ha habido situaciones de maltrato a funcionarios de carrera por autoridades de libre remoción que él conocía. O sea, hubo violencia o, ¿cómo se diría? Se perdió el concepto de derechos dentro de los funcionarios que fueron algunos maltratados y que el alcalde conocía. O sea, a más de eso,
tiene el otro problema. Y fue conocido por redes sociales y todo lo demás. A mí me preocupa en cierto modo, o sea, me da miedo, la verdad. ¿Hasta qué punto lo escrito en la ley está chévere, bonito, pero hasta qué punto en ejecución de la ley está correctamente aterrizándose? Eso me preocupa, la verdad. A nivel no solo nacional, que también es a nivel internacional, los hechos que se ven, ¿no? Entonces, gracias, doctorita, eso era tenía esa curiosidad. Bien, muchísimas gracias, estimado doctor. Doctora Estefanía, desde redes sociales nos hacen una pregunta. Josué Sebastián Valdés Verdugo nos dice, ¿cuál vendría a ser la diferencia entre la legítima defensa putativa y error de tipo? Lo que pasa es que el error de tipo como tal, yo no, pero bueno, sabemos que error de tipo es vencible e invencible, ¿no? En el error de tipo yo no sé que estoy en una situación. En la legítima defensa yo sé que estoy en esa situación. Entonces, por eso, como tal, ejecuto. El típico error, el típico ejemplo del error de tipo es, y eso es muy alemán, pero se dio. El año pasado con varios profesores estamos hablando, por fin se nos dio el ejemplo del error de tipo, que yo creo que estoy actuando con legalidad, pero vamos a ver que no. Hubo un caso muy sonado. Aquí en Colombia tenemos un cantante muy famoso que se llama Juanes. Él tenía un carro nuevo. Yo soy mala para saber este tipo de cosas, de marcas de carro. Tenía un carro nuevo, se sube al carro acá en Colombia es el vehículo, ¿no? El automóvil. Se sube y cuando llega a su casa, hay policía, también llega la policía y, hombre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? No, es que nos reportaron que acá hay un carro hurtado. ¿Cómo así? Este es mi carro, lo compré hace unas semanas. El hombre se trajo el carro de otra persona. El carro era idéntico, el mismo color, el mismo modelo, todo igual, nuevo. Eso es un error de tipo. Yo no sé que estoy ante una de estas situaciones. En cambio, que en la legítima defensa putativa, yo sí sé que estoy en una situación adversa y que me voy a defender, porque es que la legítima defensa es algo instintivo. Pero yo creo que estoy en esa situación adversa y hago pues si le agredo al ser humano o a la otra persona. Pero es eso, yo allá estoy totalmente nula en los errores de tipo, estoy totalmente nula. Y como les dije, la valoración del error de tipo se hace en la tipicidad. Y es decir, no hay dolo. Y si lo hay, si el error fuese vencible, voy con culpabilidad. Pero cuando llego a la culpabilidad, la legítima defensa, aquí sí hay dolo, sí hay conocimiento. No sé si me hago entender, pero se evalúan en culpabilidad. O sea, es que los dos se evalúan en dos categorías dogmáticas diferentes. El error de tipo en la tipicidad y la culpabilidad y en la legítima defensa putativa en la culpabilidad. Y voy para clase. Bien, muchísimas gracias, estimada doctora. Tenemos una última pregunta. Respondo una última porque es que yo le decía que tengo clase ahora en mi facultad de penal general a las 7. Ya, listo, estimada doctora. Tenemos la mano levantada acá de Wilber Alexander Roque. Bueno, rápidamente, gracias por la ponencia que muy bien nos ha dado la doctora y solamente hacer énfasis en una circunstancia importante y es la claridad que debe existir en la ley para que la persona tenga ese conocimiento de la misma, de actuar en contra de ella si es que es la intención. En El Salvador se están dando circunstancias bien interesantes en donde las personas están cayendo en lo que son el error de tipo al revés o los delitos putativos porque piensan que están cometiendo delitos cuando en realidad no, debido a que cuando se propaga la información de nuevas leyes aprobadas, la última muy famosa, la ley de Bitcoin, El Salvador es el único país en el mundo que ha aprobado una criptomoneda como moneda de circulación nacional, se establece que es voluntaria, pero al mismo tiempo la ley dice que es obligatoria, pero se convierte en un derecho impropio porque no hay una pena. Entonces, las personas andan confundidas y
pues piensan que si no van a utilizar esa criptomoneda, por ejemplo, estarían cometiendo un delito porque están en contra de la ley. Entonces, solamente un comentario a la muy buena participación de la doctora, que es muy importante para la categoría de la culpabilidad dentro de la teoría del delito partir de una exacta redacción de la ley, por eso está la tipicidad de un estadio anterior, porque eso va a permitir el conocimiento exacto de lo que está prohibido para poder intencionalmente cometer un delito si es que así se quisiera. Muchas gracias por la oportunidad. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora, por su exposición. Le cedo la palabra para que pueda despedirse de la audiencia. Bueno, no, yo les agradezco a todos ustedes y por las preguntas que me hicieron. Espero hayan quedado absueltas. De todas formas, con Damián y con el equipo de Latin Juris les estaré enviando unos tratados colombianos y unos argentinos, que son los que más me desenvuelvo, para que tengan ahí su material de estudio.